Muy buenos días, apreciados hermanos. Es para mí un privilegio y un gusto poder compartir con ustedes esta mañana. Después de varios días de mucho calor, es bueno al menos tener el placer de compartir las cosas del Señor entre nosotros, esperando que las cosas estén un poco mejor. Hay 3 capítulos del Evangelio de Mateo que en el último tiempo han significado mucho para mí, porque allí he encontrado muy buenos consejos. Cada relectura permite encontrar aristas no detectadas en lecturas anteriores y que nos pueden a nosotros ayudar en consejos, en situaciones, en posturas y especialmente en acicates para nuestro actuar en la vida cotidiana. En algún momento escuché de algún pastor decir que en el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo, el que comúnmente nosotros llamamos el Sermón del Monte, encontramos una explicación, una fundamentación, una profundización práctica de lo que los mandamientos del Señor piden al ser humano. Y es mejor entenderlo de esta manera. Cuando nosotros nos referimos a los mandamientos, entendemos sin querer la palabra ley. Y cuando nosotros hablamos de la ley en cualquier contexto, nos damos cuenta y entendemos que existen 2 situaciones que hay que atender: la letra de la ley y el espíritu de la ley. Al parecer, seguramente el Señor, entendiendo que la gente de su tiempo y especialmente los eruditos de la ley estaban muy fortalecidos en la letra de la ley. Sin embargo, ellos habían olvidado el espíritu de la ley. Debido a esto y a todas las personas que seguían a Jesús, Él decidió enseñarles de manera práctica lo que significa vivir la ley de Dios, lo que significa vivir los mandamientos entregados en el Sinaí. De allí que nosotros en estos 3 capítulos podemos encontrar material sumamente valioso para entender nuestro relacionamiento con Dios y entender el relacionamiento con nuestro prójimo, con las personas que nos rodean. Pero ¿saben una cosa? A mí me gustaría que cada vez que nosotros leamos alguna sección, algún párrafo del Sermón del Monte, podamos hacerlo recurriendo primero a los últimos versículos del capítulo 7. A mí me gustaría compartirlo también con ustedes y le voy a dar lectura en este momento al capítulo 7 de Mateo, los textos 24 al 27. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros
tuvimos la oportunidad de cantar: el hombre prudente en la roca edificó. O tal vez continuar con: el hombre insensato en la arena edificó. Y sabemos cuál fue el resultado de ambos hombres. Pero esto que dijo el Señor debe atendérsele con la debida precaución. Todo el Sermón del Monte expresado hasta ese momento no sirve de nada si quien escucha o ahora quien lee el Sermón del Monte no hace lo que Dios, a través de las enseñanzas de Jesús, propone en estos 3 capítulos del libro de Mateo. Si escuchamos, si leemos y no hacemos, ya saben ustedes lo que dice el texto, cómo somos considerados por Dios. Entonces, viene aquí lo que he intentado como título para lo que les estoy presentando ahora. Una pregunta: ¿prudente o insensato? Y antes de continuar, me gustaría hacer una breve oración. Amado Padre que estás en el cielo, permítenos, Señor, en este pequeño repaso, entender lo que tú quieres para nuestra vida en este tiempo. ¿Cómo quieres que nosotros actuemos para contigo y especialmente para con nuestro prójimo en el cumplimiento de la misión de predicar el Evangelio y de ser testimonio ante todas las naciones? Sé tú con nosotros ahora y siempre, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, 2 posibilidades, solo 2 alternativas. Si estamos de acuerdo con los planteamientos de Jesús y decidimos vivir conforme a lo que el Señor dice, entonces somos considerados prudentes. Por otro lado, si estamos de acuerdo con los planteamientos de Jesús, pero no vivimos conforme a ellos, o tal vez si ni siquiera vivimos y menos estar de acuerdo con los planteamientos de Jesús, entonces somos considerados insensatos. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Debemos definir estas 2 palabras. A través de esta definición, vayamos, mientras le doy lectura, asociándonos con uno de los 2 términos. Ustedes son los que deciden. Yo soy el que decido. Miren, prudente dice que proviene del latín prudentia, que es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución, para evitar posibles daños, dificultades, males o inconvenientes y respetar la vida de los demás y la tuya, la mía. Por otro lado, insensato. Esta noción deriva del vocablo latino insensatus, que es un adjetivo que hace referencia a la ausencia de sensatez, es decir, ausencia de buen juicio, de prudencia o de sabiduría. Ahora nos concentraremos en revisar algunos párrafos del Sermón del Monte. Y estos párrafos, estas situaciones, deben ser siempre mirados bajo el punto de vista de un hilo conductor que sigue cada una de las temáticas que se presentan en el Sermón del Monte. El amor a Dios y el amor y las manifestaciones de ese amor hacia
nuestro prójimo. La primera situación que revisaremos es la que conocemos como la regla de oro. ¿Ok? Mateo 7:12 dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, fuera de esto no hay nada, ninguna posibilidad. Pero ¿saben? Aún no existiendo dudas de los planteamientos de Jesús en torno a este tema, nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia a desvirtuar el verdadero significado de lo que el Señor plantea. Y entonces, algunos dirán: no me gusta que me ofendan, por lo que yo trato de no ofender a la gente. O tal vez, no robo a nadie, así que espero que nadie me robe. Pero quienes se plantean la regla de oro de esta manera, están olvidando que el Señor lo planteó en sentido positivo, o como un incentivo para hacer el bien a los demás. Si todos practicáramos esto, ¿cuán distinta sería nuestra vida en sociedad? Lo que el Señor propone es que actuemos en buenas obras para que los hombres den gloria a Dios por las buenas obras que ven en nosotros. Entonces, la propuesta es: sonríe a los demás, porque a ti te gusta que te sonrían. Practica la amabilidad y la cortesía en todo momento, porque cuán bien te sientes cuando los demás hacen lo mismo contigo. Ayuda a los demás, porque cuando tú necesitas ayuda, cuán agradado te sientes de que alguien te ayude. Y así, todas las buenas obras que nosotros podemos practicar, debemos pensarlas con el sentido de que es lo que nos agrada a nosotros. Por eso que nosotros ponemos en práctica la regla de oro hacia los demás, haciendo el bien a quien sea y sin condiciones, porque nosotros tenemos la tendencia a poner condiciones. Está bien hacer el bien, pero Él no responde muy bien a mis buenas acciones. Él se portó mal conmigo. ¿Por qué yo tengo que ir a ayudarle? La otra vez necesité ayuda. Estaba pasando por un momento difícil y nadie se acercó a mí. Nadie practica la regla de oro conmigo. ¿Y por qué yo tengo que practicarla con los demás? Ese no es el sentido que el Señor quiere. Nosotros debemos, como dice ese dicho popular, haz el bien y no mires a quién. Haz el bien y no mires a quién. El Señor quiere que nosotros amemos al prójimo, y Él definió quién era el prójimo. Toda persona que no soy yo es mi prójimo. En estos tiempos, cuando las cosas se han puesto difíciles, cuando hay mayor necesidad, cuando el mundo busca algo espiritual en quien confiar, cuando el mundo necesita una esperanza, ¿dónde estamos nosotros para ser aquellos que obran el bien para los demás? Para que conozcan a ese Dios que tiene preparadas mansiones gloriosas para los que sean fieles a Él. Eso también lo debemos llevar. Eso es obrar bien, porque queremos lo mejor para las personas. Y por eso les hablamos de Cristo, de su sacrificio, pero también de su segunda venida y de la vida eterna que nos ofrece. Por lo tanto, hermanos, les insto, hagamos parte de nosotros la regla de oro. Pero también tenemos otro texto, otra situación. La muy conocida
segunda milla. Mateo 5:41 dice así: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Lo voy a contextualizar. Los romanos, en su imperio, a las personas conquistadas les obligaban a llevar sus cargas por el trecho que fuera. Y nadie se podía resistir. Ahí, ese es el contexto. Y el Señor le dice, bueno, si un romano hace eso contigo, entonces no solo cumple con lo que te pida o con lo que te obligue, porque el texto dice que te obligue, ve con él el doble. Y yo te digo, si puedes, el triple o más. Pero no nos olvidemos que este contexto, o sea, que tenemos que contextualizar la segunda milla. En cualquier orden de cosas, a veces pensamos que cuando hacemos las cosas bien en el trabajo que nos corresponde, estamos cumpliendo con la doble milla. O cuando hacemos más de lo que nos corresponde. Pero ¿saben? Aunque en parte es cierto, debemos entender que el contexto dice otra cosa. Y vamos a leer. Qué interesante, van a entender. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a quienes os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos amar a nuestro enemigo. Y no podemos, porque nos va a costar amarlo de golpe, pero sí podemos en pequeñas cosas ir ajustando y no nos vamos a dar ni cuenta cuando probablemente esos que parecían nuestros enemigos ya no serán más nuestros enemigos. Y a veces consideramos a nuestros enemigos a los vecinos, a las personas del barrio, cuando nosotros podríamos ser de mucha ayuda para ellos y practicar el amor hacia ellos. Es momento, hermanos, en estos tiempos de pandemia, en que nosotros debemos ser testimonio para el mundo, obrando como corresponde, haciendo más de lo que se nos pide, porque el mundo necesita personas que sean amorosas con ellos. Y probablemente eso significará que el reino de los cielos estará más cerca de las personas que nos rodean y que nunca pensemos en cuestionar o condicionar el amor que Dios pide que le entreguemos a los demás. Porque si fuera así, ¿qué condiciones cumpliríamos nosotros para que el Señor nos permita la salvación? Si seguimos leyendo, y los invito, nos veremos forzados como acicate a ser la luz del mundo, a ser la sal de la tierra y darle sabor a la gente, al ambiente que nos rodea, a tratar bien a los demás, a hablarles con buenas palabras, a respetar la ley del Señor, a tenerlo a Él en primer lugar, no juzgar a los demás, hacernos tesoros en el cielo y por sobre todo escoger a nuestro Señor. Es imposible, y con esto termino, todo esto que yo les he propuesto no tiene ninguna posibilidad de hacerse como corresponde si es que nosotros no consideramos que somos, como dijo el primer texto del Sermón del Monte, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Y ser pobre en espíritu significa entender que solos no podemos hacer las cosas que el Señor nos pide y que debemos ponernos en sus manos para que Él nos reconozca como sus hermanos y como hijos del mismo Padre a quien todos adoramos. Que el Señor les bendiga y les hacemos la invitación para participar en los programas de nuestra iglesia, para contactarse vía Zoom a la escuela sabática y trabajar por los demás en predicación y en testimonio, que es la gran misión que el Señor nos entregó. Que el Señor les bendiga mucho.